Bendiciones a todos, me alegra verlos, hermanos, en esta mañana. Hoy es el día del Señor, un día que apartamos sagradamente para congregarnos porque es un mandato divino, amén. Y Dios nos concede la gracia y la misericordia de estar juntos, de ser edificados, de poder adorar a Dios. Y les voy a pedir, como cada domingo, que estemos muy atentos a la palabra de Dios. Usted va a tener sus niños quieticos. Usted mismo va a estar atento a la enseñanza de la Escritura porque a eso hemos venido. Amén. Adoramos a Dios con la actitud que tenemos al recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Hemos terminado el capítulo 1 de Primera de Corintios, pero todavía no quiero pasar al 2. Quiero que quede bien claro el mensaje, la enseñanza del primer capítulo de Corintios, de Primera de Corintios, hermano, porque eso no es simplemente de escuchar y olvidar. Esto es de recibir la palabra en el corazón y atesorarla, ¿sí? Podemos ser campeones en escuchar buenas enseñanzas. Estoy seguro que muchos de ustedes no solamente escuchan la enseñanza del domingo, sino que son consumidores exhaustivos de buenas predicaciones, ¿no? Con muchos que hablo en la semana han estado escuchando predicaciones en internet y todo eso es bueno, pero a veces, hermanos, digámoslo así, comemos tanto que digerimos poco y recibimos tantas enseñanzas que a veces nos queda tan poco en la cabeza. También quiero recordarles algo: la enseñanza prioritaria que debemos recibir es la de nuestra iglesia, es la de nuestros pastores. A ellos es quien Dios ha encomendado el alimento espiritual de las ovejas que pertenecen a un redil, a un rebaño, ¿sí? Así que estemos más atentos a la enseñanza que se nos brinda en la iglesia que a cualquier otra enseñanza, ¿ok? Es bueno que usted siga el consecutivo, el orden, la idea de lo que se está enseñando cada domingo. Y bueno, espero que estemos atentos. Hoy vamos a enseñar, o vamos a tratar, o vamos a usar todo el capítulo 1 de Primera de Corintios. Y el título de la enseñanza, para los que anotan, es ¿qué pasa cuando los cristianos empezamos a olvidar? ¿Qué pasa cuando los cristianos empezamos a olvidar? Digámoslo así coloquialmente, ¿qué pasa cuando los cristianos empezamos a tener mala memoria? ¿Sí? Algo sucede terrible. Y es lo que vemos en el capítulo 1 de Primera de Corintios. ¿Qué estaba pasando con los corintios? Que habían sido muy bendecidos, muy bien enseñados, pero estaban empezando a actuar de una manera equivocada, pecaminosa, porque lo que entendemos al Pablo recordarles todas las cosas que les enseña en el capítulo 1 es que ellos estaban olvidando, como nos pasa a muchos cristianos, las cosas maravillosas que ya Dios les había concedido y el llamado que les había hecho, ¿sí? Le pregunto, ¿usted ha conocido personas que después de estar agradecidos por algo que han recibido, más tarde eso no les parece tan extraordinario y empiezan a descuidarlo? ¿Sí? ¿Ha visto que las personas cuando reciben una bendición lo toman como una novedad? ¿Sí? Y la gente está contenta, alegre, ¿sí? Pero cuando va pasando el tiempo, a algunos se les empieza a olvidar que esa es una gran bendición la que han recibido y empiezan a ser descuidados con las bendiciones que Dios les ha otorgado. Por ejemplo, no en todos los casos, pero en muchos casos sí, el matrimonio. ¿Cuántos jóvenes, a mí que me ha tocado tratar con tantos a lo largo del ministerio de la vida, cuántos jóvenes dichosos orando, aún en el pentecostalismo hasta ayunando para que el Señor les conceda una esposa, ¿sí? O un esposo. Y están dichosos el día que se casan, ¿no es cierto? Yo que estoy siempre ahí al frente, les veo esa cara de ponqué, ¿sí? Están felices, no se cambian por nadie el día que se casan. Y qué alegría, yo también tenía esa misma cara el día que me casé. Le doy gracias a Dios que hasta el día de hoy no me ha pasado. Pero hermanos amados, muchos cuando va pasando el tiempo, ya esa mujer tan linda les empieza a parecer no tan bonita. A muchos empiezan a descuidarla, ¿no es cierto? Ya no le ven las gracias que tiene esa mujer o ese hombre, sino que empiezan a notarles todos los errores y a magnificarlos. Empiezan a actuar de una forma extraña. Eso pasa cuando nosotros empezamos a olvidar las bendiciones que Dios nos ha otorgado en Cristo también, digámoslo de esa manera. Las personas más dichosas del mundo tendríamos que ser los cristianos y tenemos que ser los cristianos porque hemos recibido bendiciones únicas que nadie más posee.
La Biblia de hecho se refiere a nosotros como la sal y la luz de la tierra, ¿sí? Aquello que da sabor y que preserva. Es decir, yo lo digo en palabras sencillas, Dios ve un mar de pecado y de gente que definitivamente está en contra de Él y no hay nada llamativo ante los ojos de Dios en este planeta, ¿sí? En toda su humanidad, pero al ver a los creyentes que Él mismo ha salvado, entonces hay una razón para seguir teniendo misericordia de esta tierra, ¿sí? Eso dice la Biblia y es maravilloso. Después de recibir este maravilloso mensaje, después de recibir los privilegios del Evangelio, de que Dios nos otorga una familia espiritual también, empezamos a olvidar la gracia recibida y empezamos a comportarnos de una forma extraña que no corresponde a las Escrituras. Ahora, esto no es algo novedoso. En Salomón, el rey Salomón, recibió sabiduría divina como ningún otro ser humano ha recibido. Una gran bendición, pero con el tiempo cayó en idolatría. Se olvidó de lo que Dios había hecho en él o por él. Sabemos que después Salomón se arrepintió y Dios nos dio también una gran enseñanza a través de eso. Aarón recibió el sacerdocio de la mano divina, de la mano del Señor. El Señor le entregó el sacerdocio a Aarón, pero Aarón en un momento dado se olvidó por la presión del pueblo y terminó haciéndoles un becerro de oro. Y vemos a Pedro, que tuvo el grandísimo privilegio de andar lado a lado con el Señor Jesús en su ministerio terrenal. Él recibió las enseñanzas no de otros, sino directamente del Señor Jesucristo. Y sabemos que en algún momento dado, bajo la presión de las circunstancias, se olvidó de quién era su Señor y de lo que él mismo había prometido, ¿no? Mi vida daré por ti, le dijo a Jesús, y terminó negando al Señor 3 veces. Yo veo el mismo caso en los Corintios. Los corintios habían recibido el Evangelio, habían recibido mucha gracia y muchos dones, pero empezaron a desviarse, a olvidar la cruz, a enorgullecerse y a dividirse. Recordemos que la iglesia de Corinto estaba conformada en su mayoría por personas salvadas. Esto es lo que nos dice los primeros versículos del capítulo 1. Pero esas personas habían caído en un estado de necedad y de inmoralidad. Pablo por eso tiene que escribirles. Era una iglesia que de cierta manera estaba pasando un momento de desgracia. Bueno, creo que la palabra desgracia no cabe mucho entre los cristianos, porque los cristianos tenemos gracia, pero sí en el sentido de que a ellos les había pasado algo que no le puede suceder a un cristiano verdadero. La cosa más desastrosa que le pueda pasar a un cristiano verdadero es que no honre a Cristo con su vida. Y eso es lo que estaba sucediendo con los corintios. Terminaron siendo un obstáculo para el evangelio. El testimonio de ellos estaba siendo un obstáculo para la predicación del evangelio, habiendo sido y siendo una iglesia de Dios. Y esto sucedía porque los miembros de la iglesia habían permitido que la cultura de su corrompida ciudad, recuerden que Corinto era una de las ciudades más corrompidas y corruptas de la antigüedad, y los hermanos de allí estaban permitiendo que esa cultura corrompida se introdujera en su iglesia, básicamente en 2 cosas: en las filosofías que ellos tenían del mundo, o sea, las filosofías de su ciudad, unas filosofías griegas, raras, extrañas, paganas, que estaban tratando de mezclar con el evangelio, y también en el asunto de la inmoralidad, ¿sí? Eso estaba afectando a la iglesia, y por eso la iglesia, que había sido bien enseñada, termina siendo una iglesia que estaba deshonrando a Cristo. Algunos miembros de la iglesia aplicaban un enfoque filosófico del evangelio, y esto había traído confrontaciones y desprecio entre los miembros, ¿sí? Se habían alejado del mensaje de la cruz que une a todos los cristianos y estaban dividiéndose en torno a ideas que ellos mismos estaban mezclando con el evangelio, es decir, un enfoque filosófico del evangelio. Eso pasa todavía hoy. Hay universidades muy reconocidas en el mundo que dan, digamos, cátedra de teología, pero su enfoque es filosófico, no bíblico, ¿sí? Y usan la Biblia de una manera equivocada. Y eso trae siempre, ¿qué? Contiendas, divisiones y problemas al interior de la iglesia. Obviamente un enfoque filosófico del evangelio no es el evangelio.
El evangelio es claro. Y Pablo aquí repite, es un mensaje sencillo. No es todo eso elaborado que ellos tienen en sus filosofías, en sus creencias, en sus filósofos, en sus ideologías. No se trata de todo eso que han elaborado durante siglos, sino un mensaje sencillo. Que Dios en su inmensa sabiduría decidió por medio de la fe en Jesucristo salvar a los pecadores que crean y se arrepientan, que confíen en el evangelio. Sencillo. Para ellos eso no era suficiente, es demasiado sencillo, es demasiado fácil, no puede ser, necesitamos algo más. Muchas personas piensan de esa manera. Hermanos, esto nos muestra que el olvido en los cristianos es catastrófico. No se trata de que tengamos mala memoria, porque algunos de ustedes y muchas personas que han sido bien enseñadas podrían pararse y decir claramente qué significan las doctrinas de la gracia o las 5 solas o qué enseña la Biblia acerca de la salvación o acerca de cómo debe vivir un cristiano, la doctrina de la iglesia. Podríamos decirlo porque no se nos ha olvidado, pero cuando hablamos de olvido, lo que estamos diciendo es que a pesar de que tengamos memoria de ello, estamos menospreciando lo que somos y lo que debemos hacer al no vivirlo ni practicarlo y enredarnos en otras cuestiones de esta vida. De verdad, el olvido en los cristianos es catastrófico. Y eso pasa con muchos. Muchas personas después de que tienen la luna de miel con Cristo, entre comillas, o la luna de miel con su iglesia, empiezan a despreciar al Señor y empiezan a despreciar a la iglesia. Después de tener un buen testimonio, o aparentemente un buen testimonio, terminan siendo unos desconocidos, porque olvidan lo que Dios hizo por ellos. Lo que Cristo hizo por ellos. Me fascina que Pablo aquí los coloca en su lugar y les dice, ustedes no son nada. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ustedes ¿qué se jactan? ¿Qué es lo que alegan? Estoy hablando del siglo XXI, ¿no? ¿Qué es lo que alegan, amigos? ¿Qué es lo que hablan tanto de filosofías, ideologías? Si es que está demostrado que Dios no necesitó de ninguna de esas cosas para salvarlos porque ustedes son la prueba de eso. ¿No es que ustedes son lo vil y lo menospreciado del mundo? ¿No es que ustedes son lo peor? Entonces, ¿por qué se jactan y por qué confían en esas ideas mundanas, olvidándose de la cruz de Cristo y del evangelio? Yo quiero que veamos hoy, y por eso necesito, no he leído el pasaje porque es que vamos a estar en todo el capítulo. Por eso necesito que tenga su Biblia engatillada, la tenga ahí en la manito. Espero que todos traigan Biblia, porque si usted viene a la iglesia sin Biblia está en el lugar equivocado. Traiga su Biblia y bueno, tenga la Biblia ahí en la mano y vamos a ir leyendo parte por parte y vamos a ir explicando algunos de los puntos que veo en esta mañana debemos tener en cuenta. Para entender una cosa, hubo cosas que los corintios olvidaron, pero que nosotros no podemos olvidar. Hay cosas que los corintios olvidaron, pero que usted, que es cristiano de verdad, no puede olvidar. Y recuerde, no le estoy diciendo que tenga memoria catedrática o que recuerde información, lo cual es fácil de hacer. Yo podría traer un mundano y transmitirle las doctrinas de la gracia y él se podía aprender de memoria. De hecho, me acuerdo hace muchos años, me dejó impresionado en un video de un gran actor de Hollywood, yo iba a decir júbilo, de Hollywood, un gran actor de Hollywood de hace muchos años, que él describía porque creció en una iglesia reformada, obviamente era lo mundano, pero él creció y le pidieron que escribiera las doctrinas de la gracia y en 5 minutos le explicó como creo que yo no las explicaría. Tan fácil, tan directo, pero él nunca fue salvo. De hecho, ya murió. Entonces, hermanos, no es de recordar información. La información, la enseñanza, el recibir la doctrina es supremamente fundamental, pero si nos quedamos en eso, nos pasa lo de los corintios. Tenían grandes bendiciones, dones y buena enseñanza, pero estaban desviados, porque se les olvidó quiénes eran y lo que Cristo había hecho por ellos. Así que hay 3 puntos en esta mañana. Primero, del versículo 1 al 9 vamos a ver que ellos olvidaron. Hay 3 cosas que ellos olvidaron. La primera es que olvidaron las bendiciones que habían recibido. Lo segundo es que olvidaron que pertenecían a una familia. Y lo tercero es que olvidaron su llamado. Y el primer punto irá del versículo 1 al 9, el segundo del 10 al 25 y el tercero del 26 al 31. Y veamos entonces, y por favor tome nota en un cuaderno si puedo, por lo menos en su cabeza y en su corazón, de 3 cosas que usted no debe olvidar al ser un hijo de Dios, ¿sí? Primero que todo vemos el caso de los corintios. Ellos olvidaron las bendiciones
que habían recibido, y usted me va a colaborar, hermano, y vamos a leer el versículo 1 al 3. Por favor, léanlo en voz alta y con ganas, hermanos. Léanlo ahora. La primera cosa que ellos olvidaron, o sea, nos dice primero que todo que olvidaron fue que olvidaron, perdón, las bendiciones que habían recibido, ¿sí? Todo creyente ha recibido las mismas bendiciones que Pablo describe en este pasaje a los corintios. No hay una gracia diferente para salvar a unos y una gracia mejor para salvar a otros. La gracia es la misma en Cristo Jesús. Por lo tanto, las demandas, las bendiciones y las demandas de la gracia son las mismas para todos los verdaderos creyentes. Y lo primero que vemos allí es que ellos habían recibido qué bendiciones. Veamos qué bendiciones vieron. Del 1 al 3 vimos, o acabamos de leer, que ellos fueron salvados en Cristo con un propósito, ¿sí? Y ese propósito, ¿cuál es? Si usted lee allí, es ser santos, ¿sí? Eso lo deja Pablo claro. Esto ya lo hemos visto en las enseñanzas anteriores, pero quiero que lo ubiquemos, que pongamos en nuestra cabecita el panorama de ese capítulo 1 para que la enseñanza la recibamos en nuestro corazón. Primero que todo, ellos fueron salvados en Cristo con un propósito, ser santos. ¿Qué es ser santos? Ser apartado para Dios. Gente que viene a Cristo es salvada, o yo no sé si sea salvada, pero creo que sí, espero que sí. Y otra vez quiere volver a ¿qué? Al mundo. Así sea de una manera ahí medio tapadita, ¿no es cierto? Pero es el llamado del cristiano y la bendición del cristiano de que él ya no es un mundano, sino que es un santo, llamado a santificación. Y estos corintios, como nosotros, habían sido llamados a ser santos, apartados para Dios. Y allí dice que con todos los que invocan el nombre del Señor, es decir, que hay un solo propósito para toda la iglesia, y eso es ser y vivir para Cristo. Y mire el compromiso, por favor, que usted tiene con Cristo en el momento en que Él lo ha salvado verdaderamente. El compromiso matrimonial es exclusivo. Cuando dos personas se unen en matrimonio, ese vínculo es sagrado, ¿sí? Pero es exclusivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted se casa, vive ahora solo para su esposo o su esposa, pero ha muerto para el resto de mujeres y de hombres, por lo menos en el sentido sentimental, romántico y de otros aspectos, ¿no es cierto? Se muere a eso y se vive ¿para quién? Para la persona con la cual nos hemos casado. Ahora bien, el vínculo con Cristo es más estrecho. Cuando tú vienes a Cristo, cuando Cristo te salva, lo que ha pasado verdaderamente es que le perteneces a Él, ¿sí? Por eso la palabra santo es tan maravillosa y nos describe el hecho de que estamos apartados para el Señor, que hace un tiempo, hace como un año, hablé acerca de Dios es santo y hablamos de que las cosas santas son las cosas apartadas por Dios y consagradas para Él, ¿sí? Una cuchara podía ser una cuchara, o bueno, pongamos un candelabro para ser más bíblicos. En el Antiguo Testamento podría ser un candelabro ordinario, ¿sí? Que usaban en una casa para alumbrar. Pero en el momento en que ese candelabro era consagrado a Dios y puesto, digamos, en el tabernáculo o en el templo, ya no se podía usar ordinariamente, sino que tenía que dedicarse ¿a qué? A Dios, al servicio de Dios, a iluminar el lugar que Dios había determinado que ese candelabro exclusivamente iluminaría. Lo mismo pasa con los creyentes. El cristianismo verdadero es un viaje sin retorno. Es ser de Cristo y pertenecer solo a Él. A veces decimos, uy, este que era hermano y se mundaneó, se volvió al mundo. No, nunca lo fue, nunca fue cristiano. Pero los cristianos sabemos que hemos sido apartados para ser santos. Dentro de esas bendiciones que ellos habían olvidado, veamos otra. Versículos 4 al 7, por favor, usted que está allí con la Biblia, léanlo ahora, hermanos. Uy, pero leámoslo bien para que quede bonito. Leámoslo ahora.
Claro que se fueron hasta el 8, hermanos. Era hasta el 7. Ok, la ñapa, listo, ok. Veamos otra cosa. La bendición que ellos habían recibido era múltiple. Eran enriquecidos o habían sido enriquecidos por la gracia de Cristo. Es decir, tenían dones, ¿sí? De hecho, ellos se ufanaban de eso. Otra cosa que ellos habían recibido dentro de esos tesoros. Primero que todo, dones. Segundo, habían recibido o habían sido bien enseñados, ¿sí? ¿Quién instruyó y puso las bases en la iglesia de Corinto? Porque fue el fundador de esa congregación, el apóstol Pablo, y les enseñó bien. Sin embargo, ellos estaban desviando. Hay personas que a veces aducen que el mal comportamiento de una iglesia necesariamente se refiere o es fruto de la enseñanza que han recibido. Y tengo que decirle que en muchas ocasiones sí, pero también aquí está probado algo. Una iglesia puede recibir buena enseñanza y aún así ser tan cabeza dura las personas que están allí que desviarse de la verdad. Ellos habían recibido esas bendiciones, pero se habían olvidado de que habían sido enriquecidos en Cristo. Tomaban los dones no como ese medio, ese regalo que Dios les había dado para edificarse mutuamente, y más bien se había vuelto motivo de ufanarse, enorgullecerse y de aislarse cada uno del otro. Otra cosa que habían olvidado los corintios, leamos el versículo 8 y 9, por eso le dije que toca tener la Biblia ahí lista, ¿ok? Versículo 8 y 9. Amén. Hermanos, también a ellos se les había concedido esperanza en Cristo. Entonces, tres cosas allí de las bendiciones que ellos habían recibido. Lo primero, habían sido salvados y llamados a ser santos. Habían sido santificados y habían sido unidos a la iglesia. Y dice que con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. También habían sido enriquecidos con la gracia de Dios. Es decir, tenían dones, habían sido bien instruidos, bien enseñados y tenían mucha elocuencia para hablar. Esto también nos enseña allí en el pasaje anterior, en los versículos anteriores. Ahora en el 8 al 9 vemos que a ellos se les había concedido esperanza en Cristo. Y esto quiere decir que ellos tenían la bendición de no vivir solo para el aquí y el ahora, sino que podían esperar en Cristo con confianza. Y esa confianza del cristiano es cierta, porque toda persona que se muere va para el cielo, según ellos y sus familiares, ¿no es cierto? Y es la realidad. La gente tiene una esperanza vana y aducen que como creyeron en Dios y que como Dios es buena papa, entonces los va a llevar al cielo. Pero nosotros entendemos que nuestra esperanza está fundada en la fe firme y sólida de Jesucristo. Así que cuando un creyente tiene esperanza es porque es una esperanza cierta, no es una esperanza vana. Y eso también habían recibido ellos. También nosotros hemos recibido estas cosas, hermanos. En nuestra vida y en nuestra iglesia hemos sido salvados y el propósito de nuestra salvación es la santificación. Y a eso Dios nos está llevando cada vez más, nos está acercando más, nos está puliendo más, nos está formando en Cristo para que seamos santos. También hemos sido enriquecidos con dones, hemos sido bien enseñados y aún incluso como en el caso de los corintios tenemos la habilidad de poder comunicar y hablar el evangelio a otros. Y también, hermanos, así como ellos, tenemos una esperanza cierta. No vivimos solo para el aquí y el ahora, sino que estamos confiando en que hay una esperanza, que Cristo vendrá y que cuando vayamos a Cristo seremos aprobados por Él, por la confianza y la fe que tenemos en el Señor. Así que no debemos olvidar jamás las bendiciones que Dios nos ha concedido, porque desde allí es que vamos a poder vivir el resto de cosas en nuestra vida cristiana. Salmo 103:2 dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y cuando el salmista decía esto es porque era importante recordarse a sí mismo que todo lo que Dios había hecho por él y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, porque constantemente tratamos de olvidar las cosas buenas y más bien tendemos a recordar aquellas cosas pecaminosas. Hermanos, si tenemos siempre presente que todo lo hemos recibido únicamente por gracia, mantendremos la humildad necesaria para tener una buena comunión con Dios y con nuestros hermanos, ¿sí? Porque es importante recordar las bendiciones y cómo las hemos recibido.
un grupo de gente que se diga ser iglesia, que cree que están allí por sus méritos y sus virtudes y porque son la élite que Dios escogió, nunca tendrá la humildad necesaria para tener una buena relación entre ellos, porque se necesita ser uno deshecho en su orgullo para poderse relacionarse bien con los demás, especialmente con la familia de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué debemos recordar las bendiciones? Porque nos dicen que no somos nada y que Dios nos ha dado todo. Y también nos muestran que tenemos la capacidad en Cristo de caminar fielmente con Él y de hacer lo que nos demanda, ¿sí? Así que si queremos y debemos hacerlo, tener una buena relación con Dios y con nuestros hermanos en la iglesia, porque el punto aquí que toca Pablo y que va a entrar a tocar es la división. Nosotros debemos tener siempre presente lo que Dios ha hecho por nosotros y de dónde hemos venido. Lo segundo que pasa con los corintios es que ellos olvidaron que pertenecían a una familia espiritual y una familia eterna, y habían sido unidos a esa familia por la fe en Cristo. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Bueno, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Está de acuerdo con eso? Yo sí, así sea difícil a veces, pero a mí me gusta relacionarme con la iglesia, amén. Tener una buena relación con los mundanos sigue siendo falso, ¿sí? Es como relacionarse con un lobo. El lobo, usted lo atiende, lo acaricia, pero en cualquier momento lo empieza a ver a usted como almuerzo, ¿sí me entiende? Claro, en cualquier momento lo va a atacar. El creyente a veces puede parecer medio lobo, ¿sí? Porque es fregadito a veces, pero en el corazón hay un cordero que ama, que perdona, que quiere andar en comunión con la iglesia, amén, y con los hermanos. Claro, este salmista decía eso: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando los corintios fueron salvados de ese mundo malvado y sucio y de esa cultura terrible en la que andaban, yo creo que estaban muy felices de estar al lado de personas que compartían la misma fe y los mismos propósitos de vida que ellos, ahora que estaban en Cristo. Porque imagínense, venir de una sociedad tan puerca, con tanta maldad, y ahora tener gente al lado que quiere vivir santamente, pues tenía que ser una gran alegría. Pero ¿qué pasa con el tiempo en el caso de algunos? Y estaba pasando allí. Con el tiempo, algunos cristianos empiezan a ver como una gran carga a aquellos a quienes Dios les había mandado amar y servir, encontrando razones para distanciarse. Hermanos amados, Pablo les dice primero que todo que Cristo no estaba dividido y que por lo tanto la iglesia tampoco lo está. Por favor, lean versículo 10 al 13. Bueno, vamos a leerlo ahora bien. A mí me toca siempre darle la señal, ¿listo? Léanlo ahora. Hermanos, habían olvidado que era una familia y ahora estaban buscando excusas para dividirse. La primera que hicieron o la primera que tuvieron, y Pablo la toca inicialmente, y a mí me parece supremamente interesante, y quiero recordarles que es así, que en Corinto habían tremendos problemas, de unas inmoralidades graves, y sin embargo Pablo no llega primero a esas, sino llega al problema de la división, de la unidad entre ellos. Por eso nosotros nunca podemos tener en poco la unidad entre nosotros. Siempre deberíamos tener mucho cuidado de cualquier cosa que pueda motivar las barreras y las divisiones entre nosotros. Nos lo enseña allí implícitamente la epístola a los Corintios. Podríamos ser un mar de virtudes todos, pero si cada quien anda por su lado
y no se ayudan, ni se aman, ni se bendicen, ni se animan, estaríamos todavía pecando. Así fuéramos la gente más pura, entre comillas, del mundo. Porque la unidad es un mandato. Y él aquí les dice, miren, Cristo no está dividido, hermanos. La iglesia tampoco lo está. No existen varias iglesias en una misma congregación. La iglesia de Cristo es una. Y ellos tendrían que entenderlo, ¿sí? Todos son parte del mismo cuerpo. Sus discusiones en base a preferencias por determinados líderes no eran virtuosas sino pecaminosas, ¿sí? Tal vez ellos pensaban que apegarse a este líder o lo que enseñaba los iba a hacer como más espirituales y que los demás tenían como que admirarlos. Y aquí le está diciendo todo eso es pecado. Aún aquellos que usan el nombre de Cristo para alejarse de los demás, ¿no? Y allí dice, y algunos dicen que son ¿de quién? De Cristo. No crea que esos eran más espirituales. Tal vez eran los peores. Como aquellos que no se congregan y que le dicen a uno, ¿mi pastor es quién? Cristo. Qué vagabundos. Qué vagabundos. ¿Sí? No han entendido es nada, hermanos. ¿Sí? Así que, hermanos amados, no, la iglesia no está dividida. Y esas discusiones en base a preferencias por líderes o enseñanzas, tipos de enseñanza, estilos de enseñanza, no eran virtuosos sino pecaminosos. Y recuerde que nosotros no nos identificamos con un maestro, sino con ¿quién? Con Cristo. Eso es lo que une a la iglesia. Si nosotros vamos a entrar en preferencias por diversos maestros, hoy en día los que se escuchan en internet, hay personas que a veces quieren que su iglesia sea como la iglesia del pastor tal o el pastor cual, o es que allí se hacen las cosas así. Es una falta de respeto. Cada iglesia tiene una misión que Dios le ha dado. Obviamente la misión es la misma para toda la iglesia, predicar el evangelio y discipular a los creyentes, pero cada quien tiene un trato especial de Dios y hay personas en un contexto particular en cada iglesia. Y hay cosas que se deben hacer, que todas las iglesias deben hacer, pero que deben aprender a hacer en su contexto. Así que, hermanos, primero que todo, Él les muestra que la iglesia no está dividida, que el cuerpo de Cristo no está dividido, que Cristo no está dividido y que ellos tampoco lo deben estar. Porque se estaban olvidando que era una familia espiritual, una familia eterna, ¿no? También leamos versículo 14 al 17 para que veamos allí otro punto, otro aspecto de esto de que olvidaron ellos de que pertenecían a una familia. Léanlo ahora, por favor. Entonces, hermanos, si somos una familia no deben haber bandos. A veces hay líderes que crean grupos aparte dentro de la congregación y a veces la gente de la congregación se hace líderes para que los aíslen de los demás. Eso es pecado. Eso no le pongo otro nombre. Por otro lado, también está el hecho de que el identificarse con ciertos méritos o enseñanzas de un hombre aísla, divide la iglesia. Entonces, recordemos que no nos une el identificarnos con la obra o los méritos de un hombre, sino los méritos y la obra de Cristo. Las preferencias que habían entre ellos los dividían, pero la fe en Cristo nos une, hermanos. Así que esto de que a mí me bautizó Pablo y por eso yo tengo algo especial, o yo pertenezco a esta denominación y por eso nosotros sí somos mejores, o porque yo pertenezco a esta otra congregación, o porque yo estudié en tal lado, entonces yo sí sé, eso no tiene cabida dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, porque todo eso divide. Debemos estar unidos en torno a ¿qué? A la verdad del Evangelio. Por otro lado, también debían recordar, y nosotros debemos recordar, que no nos unía o no nos une a nosotros el identificarnos con la sabiduría de los hombres, ideologías cristianizadas que ellos tenían. Yo lo llamo así porque son ideologías del mundo que se meten en la iglesia y parecen virtuosas, pero simplemente están alejadas de la verdad de Dios. Leamos versículos 18 al 25. Por eso les dije, tengan la Biblia en la mano. Versículos 18 al 25. ¿Listo? Léanlo, por favor.
Recuerden, hermanos, que ya todo esto lo he enseñado, lo hemos enseñado los domingos pasados. Lo que quiero es que tengamos claro en nuestra cabeza cuál es el mensaje de Primera de Corintios, que apunta a dos cosas básicamente. La primera, a que nosotros tengamos presente quiénes somos, como Pablo les decía a los corintios, quiénes eran, y agradecía por eso a Dios. Y también el primer punto, el primer problema que él toca, que puede ser el primer problema de toda congregación, y es que de una u otra manera van a tratar de surgir divisiones, a veces activas, iglesias se dividen completamente, o pasivas, tener hermanitos allí metidos, chismoseando, indispuestos. No, todo eso debe cambiar, eso no debe ser así en nuestra iglesia, ni en ninguna iglesia de Cristo. Y por eso Pablo aquí les dice algo, primero que todo, y vuelvo y recapitulo, a mí me gusta eso, yo a veces soy más como un profesor que como un predicador, pienso yo, porque pues tengo el interés de que todos comprendan, amén. Amados hermanos, recordemos, primero que todo, ellos habían olvidado las bendiciones que Dios les había dado. Si uno olvida quién es, empieza a actuar como lo que no es, ¿sí? Pablo les recuerda que son creyentes, y uno si lee la epístola a los Corintios diría, lo primero que pensaría uno es que ellos no eran creyentes, pero Pablo dice, sí, ustedes han sido salvados, por lo menos la mayoría han sido salvados, ¿sí? Y por eso le doy gracias a Dios, porque ha habido testimonio, yo tengo el testimonio de primera mano de que ustedes son creyentes porque yo fui quien les prediqué el evangelio, ¿sí? Y hay dones que certifican o que dan testimonio de que ustedes verdaderamente son de Cristo. Eso es el orden, el pensamiento que Pablo lleva en este primer capítulo. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero he sido informado de que ustedes se están dividiendo. Sí, hermanos, ustedes son una gran bendición, pero están cometiendo un grave pecado, porque el llamado que Dios ha hecho en el evangelio de la iglesia y a todos los creyentes es estar unidos de corazón, porque esa es la forma en que van a glorificar al Señor. Entonces, por eso lo primero que trata ahí es que ellos habían olvidado las bendiciones, pero también nos dice que estaban olvidando que pertenecían a una familia, y lo que la Biblia describe como bueno y delicioso, que es habitarlo juntos los hermanos en armonía, estaba convirtiéndose para muchos en una carga por causa de su pecado, de su orgullo. Claro, hermano, el que se divide nunca le va a echar la culpa, nunca se va a echar la culpa al mismo, ¿no? Va a decir que quiénes son. ¿La culpa es de quién? De los demás. No me entienden, no me comprenden, no me miran, no me consienten, no hacen lo que yo quiero, no es la expectativa, no cumplen lo que mi alma anhela. Hermano, llevo casi 30 años en esto como para saber cuáles son los cuentos. Pablo les dice, nada, ni el hecho de que ustedes tengan favoritismo por algunos líderes, lo cual es pecaminoso, y ni siquiera se atrevan a usar el nombre de Cristo para justificar sus divisiones. No lo hagan. Nada de eso justifica. Cristo no está dividido, la iglesia tampoco lo está. Tampoco el hecho de que busquen ciertos méritos que le den ciertos aires de superioridad porque fueron enseñados o porque fueron bautizados por determinado siervo de Dios, por determinado maestro. Eso tampoco es justificación para dividirse. Y lo que acabamos de leer tampoco los une o los unirá el identificarse con la sabiduría de los hombres. Y una enseñanza, dimos una enseñanza sobre eso, ¿no? ¿En qué tipo de sabiduría estás confiando? ¿En la de los hombres o en la sencilla, en la más eficaz, en la real, en la que existe o la que hay contenida en el evangelio? ¿Sí? Muchas ideologías cristianizadas dentro de los corintios. Pablo dice que ellos deben recordar que la vergonzosa cruz, ¿por qué la vergonzosa cruz? La cruz hoy en día es un amuleto, ¿no es cierto? Y en muchos lugares la gente lo usa. Uno ve cantidad de bárbaros con una cruz tatuada, ¿no es cierto? Hasta en los dientes se la tatúan. Bueno, eso no se puede, pero sabemos que en todos lados se la ponen, ¿no es cierto? Y entonces hoy en día la cruz tiene, pues no, realmente no tiene como mayor significado. Les parece que es un tipo de símbolo ahí como supersticioso, como un amuleto. Pero recuerden que en ese momento la cruz era vergonzosa. Decirle a alguien, a los judíos, que su Dios, el que abrió el mar rojo y lo sacó de Egipto, se había hecho siervo y había ido a una cruz para ser muerto por los romanos miserables, era algo que ellos no podían creer. Y los griegos decían, qué mensaje tan sencillo, que Dios se hizo hombre y murió en nuestro lugar para pagar el precio por nuestros pecados. No, necesitamos algo más de sabiduría, algo más elaborado, algo más grueso, algo que podamos morder con nuestro intelecto.
Y entonces allí estaba siendo despreciado porque la cruz ha sido despreciada por los hombres. Pero eso que los hombres han despreciado a nosotros nos une. Y es creer y confiar verdaderamente en el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, saben que hay muchas razones para que estemos divididos. ¿Cuántos gustos diferentes pueden haber en esta mañana en este lugar, no es cierto? Respecto a la comida, respecto a no sé qué tantas cosas pueden haber, gustos particulares, ¿sí? A cómo se hace una cosa, cómo se hace la otra. Sí, muchas cosas que nos podrían dividir, pero hay una que nos une y esa es la poderosa. El Evangelio, la cruz de Cristo. Todos, hablo de los que son creyentes acá en esta mañana, han confiado y han creído en Jesucristo y que esa cruz representa el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que nos une. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Interesante esa comparación que pueda hacer uno en esta, ¿no? Para el mundo el Evangelio es vergonzoso y es locura. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Para salvación de quién? De los que tienen que salvar. De los que creen y confían verdaderamente en Jesucristo. Hermanos, la cruz es motivo suficiente para que estemos unidos de corazón. Somos una familia por medio del Evangelio. Nosotros no nos unen lazos de sangre, ¿sí? Que al fin y al cabo son temporales, ¿no? Sino nos une una fe que es mucho más poderosa que cualquier cosa. No estamos unidos ni somos una familia por tener afinidades, gustos y conveniencias juntos, digamos, ¿sí? Las edades pueden variar, hay cristianos que son muy jóvenes y hay otros que ya son muy adultos. Seguramente están en etapas, obviamente están en etapas diferentes de su vida y sin embargo pueden estar unidos en la fe y todavía son una familia. Que no se nos olvide nunca, hermanos, que pertenecemos a una familia y que Dios nos demanda el estar unido de corazón a esa familia. Y número 3, los corintios habían olvidado que tenían un llamado. ¿Cuál era ese llamado? Glorificar a Cristo. Primero que todo, vamos a leer versículos 26 al 29. Léalo ahora, por favor. 26 al 29. Léanlo ahora. Ya léanlo hasta el 31, hermanos. Ya léanlo. Listo, 2 cosas que se olvidaron los corintios también. El llamado que habían tenido o que tenían y que tenemos todos los cristianos a glorificar a Cristo. Ese es nuestro máximo llamado. Cuando se olvida eso, la gente empieza a reclamar derechos. No soy feliz. Pero ¿qué importa eso, hermano? Tu felicidad debe ser Cristo. Hay mucha gente que aduce esas cosas creyendo que el Evangelio tiene que rendirse a ellos para cumplir el propósito o los anhelos de su egoísta corazón. Pero cuando un cristiano se desprende porque es un hijo de Dios y entiende que el propósito al final es glorificar a Cristo, muchas cosas le dolerán sin duda. Pero al final eso tendrá consuelo ¿en qué? En que todas las cosas, si queremos y que si andamos en obediencia a Él, si confiamos en Él, le glorificarán a nuestro Salvador. Primero que todo, ellos olvidaron que no eran nada. Ellos no tenían virtudes propias y nosotros tampoco. No las tenían ni para Dios ni para el mundo. Solo eran lo vil y menospreciado que Dios había escogido. Dios no los llamó a ellos ni a nosotros en base a lo que eran, sino a pesar de lo que eran. No para que se jactaran, sino para que con humildad estuvieran juntos para la gloria de Cristo. Como los corintios estaban dejando de lado el mensaje del Evangelio
y estaban yéndose tras ciertas filosofías que pretendían cristianizar, entre comillas, y eso les estaba trayendo divisiones y no unidad, Él les recuerda que ellos no son nada y que deben confiar en el Evangelio porque no tenían que ser muy ilustres para ser salvados, porque Dios no salva a nadie en base a sus virtudes o a su intelecto o a su reputación en este mundo, sino en base al glorioso y poderoso y sencillo mensaje del Evangelio, ¿sí? Así que, número uno, ellos habían olvidado que no eran nada, pero también habían olvidado que Cristo lo era todo para ellos. Y allí escribe lo que solo por la voluntad soberana de Dios Cristo les había concedido. Dice que para Él para ellos, terminó o era su sabiduría, la sabiduría de Dios que los había salvado, los había justificado, es decir, los había perdonado y declarado inocentes, los había santificado y los estaba santificando, los había apartado para Dios y en la práctica estaba apartándolos del pecado, y también los había redimido. Y recuerden que esa redención es presente porque Cristo ya nos ha redimido, pero también la redención es futura porque habrá una redención plena, una resurrección de nuestro cuerpo donde ya el pecado no tendrá ningún poder sobre nosotros. Todo eso Cristo lo hizo y eso estaba contenido en el mensaje del Evangelio. Las filosofías que creían los corintios no podían hacer eso, ¿sí? Se ha visto que en muchos lugares se apela a otro tipo de estrategias para que las personas, entre comillas, anden supuestamente fieles al Señor, ¿no? Y más de una vez va a lugares donde le hacen su terapia, ¿no? Que llaman liberación o sanidad interior o ya pueden buscar cualquier otro tipo de nombre, ¿no? O sea, el Evangelio no es suficiente. El que una persona se arrepiente y crea no es suficiente. Todavía toca sacarle ciertas cositas a punta de terapia psicológica. Algo así era lo que estaba pasando con los corintios. Ellos no estaban confiando en el Evangelio. Y seguramente algunos peleaban, y lo uso y lo ilustro como si fuera en el día de hoy. Algunos decían, no, es que está mal porque sí, hemos creído en el Evangelio, pero les falta prosperidad. Y entonces otros dentro de la iglesia decían, no, lo que les hace falta es sanidad interior, porque pobrecitos, no ve que su abuelo pecó, entonces ellos por eso es que son así. Y otros dentro de la iglesia peleaban porque decían, no, ustedes están equivocados, no es ni siquiera la prosperidad, no es ni siquiera la sanidad interior, sino lo que ellos necesitan es liberación, porque es que somos así por el diablo. El diablo los agarró y los cogió y los zarandeó, entonces hay que reprender al diablo y zapatearle al diablo. Más o menos para que entendamos, de acuerdo a las filosofías de su época, obviamente no estoy diciendo que sean esas mismas, pero es para ilustrarlo, para que entendamos qué estaba pasando en el interior de la iglesia. Y Pablo les dice, miren, olvídense de toda esa basura. Acuérdense que hay un solo Salvador, quien les dio vida, los justificó, los santificó, los redimió, y Él es la sabiduría de Dios que los salvó. Ustedes no eran nadie, no confíen en esas cosas, no tienen derecho a hacerlo. Confíen solo en el Evangelio y punto. Y verán que si todos confían en el Evangelio y se apegan a la Escritura, van a estar juntos, unidos y se van a amar. ¿Qué nos une a nosotros los cristianos? La cruz. Claro, hay personas que no son creyentes, aunque estén en la iglesia. Es decir, asisten. Nunca va a haber unidad porque la cruz no está en su corazón, pero en los creyentes sí. Toda contienda que pueda haber en el interior de una iglesia, por amor a Cristo, por buscar juntos la gloria de Cristo, puede ser desechada, puede ser quitada, puede ser perdonada. El Señor nos hizo uno en Él. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Hermanos, concluyendo, cuando un cristiano olvida las grandes bendiciones y misericordias, cuando un cristiano olvida las grandes bendiciones y misericordias que ha recibido solo por la gracia de Dios en Cristo, empieza a actuar de una forma orgullosa, conflictiva y alocada, tratando de volver a confiar en aquellas cosas que nunca lo pudieron salvar. ¿Sí? Que tengamos buena memoria y la humildad necesaria para recordar que no somos nadie y que Cristo nos lo ha dado todo. Que todo eso que tú ves tan mal en los demás, que todo eso que te lleva a criticar, que te lleva a alejarte, que te lleva a crear barreras, que crea incluso algunos de pronto a crear bandos dentro de la iglesia,
que es el mensaje allí en Primera de Corintios. Hermano, todo eso pasa porque te has olvidado de quién eres y que no eras nada. Y que ahora Cristo te salvó, no para que seas alguien, sino para que le sirvas al que sí lo es todo, Él, el Señor Jesucristo. Y una de las cosas que el Señor nos manda, y lo acabamos de leer en Juan 13:35, es que debemos amarnos para dar testimonio al mundo de que somos discípulos de Jesús. Qué fácil es olvidar, qué fácil es olvidar, pero qué bondadoso es el Señor, quien con gran amor nos sacude con su palabra y usa a otros hermanos, y veámoslo en el caso de Pablo con los Corintios, para volvernos al camino de la humildad. Siempre tendemos a olvidar. Por eso no hay cristianos ermitaños, no es que necesitamos de los demás para caminar en santificación. Si hay una persona que cree que puede estar alejada de la iglesia, bien sea físicamente, porque algunos se alejan físicamente, se van, o de corazón, y crea que pueda ser santificada, está completamente errada. Necesitamos de los demás para cosas como esta, recordarnos quiénes somos, las cosas que estamos haciendo mal. Pablo lo hizo con los corintios. Él ya no estaba en Corintio, él solo estuvo 1 año y medio allá. Se fue, siguió con su ministerio, pero no los había olvidado en su corazón. Él amaba a la iglesia. Y tuvo que desde allá lejos decirles, hermanos, por favor no se dividan, no sean tontos, no sean orgullosos, no crean en tonterías, esas tonterías que están creyendo o que están o en base a las cuales están discutiendo en la iglesia, eso nunca los pudo salvar ni hizo nada por ustedes. Confíen en el Evangelio y el Evangelio nos une a un cuerpo, el cuerpo de Cristo, somos uno con Él. Es fácil olvidar, pero qué bueno es el Señor que usa su palabra y usa a otros hermanos para que retornemos al camino de la humildad. ¿Qué actitud tienes tú frente a la enseñanza? ¿Qué actitud tienes tú frente a la exhortación, frente a la corrección? ¿Simplemente haces oídos sordos o verdaderamente eso te lleva a humillarte? Qué bueno que sea así, para la gloria de Dios. Apocalipsis 3:3 nos recuerda lo importante que es tener buena memoria. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, hablando de la iglesia de Sardis, una iglesia que describe Apocalipsis como una iglesia muerta. Pero todavía el Señor les dice, a pesar de que está muerto, les dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Ellos habían recibido el Evangelio, es lo que entendemos, y sin embargo estaban muertos. Pero les dice, acuérdate, mire qué misericordia tan hermosa, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Miren, hermanos, les parezca yo un ángel o les parezca quién sabe qué cosa. No lo soy, obviamente. Les caiga bien o les caiga mal. Dios me ha encomendado una labor como predicador y a toda persona que enseñe en este púlpito la palabra de Dios, no solo a mí. Nos ha llamado como mensajeros para recordarles, hermanos, las cosas que la palabra de Dios enseña, para que usted no las olvide, para que usted las recuerde, recíbalas de parte de Dios, no de un hombre. Al fin y al cabo, un predicador es solo un mensajero. Recordemos también, hermanos, que el amor y la actitud que tengamos hacia los demás creyentes es un excelente termómetro para entender y saber cuál es nuestra condición espiritual. ¿Saben por qué los corintios se dividían? No era por las divisiones en sí mismas, sino porque ellos tenían un corazón pecaminoso. Y cuando hay un corazón pecaminoso, busca maneras de expresar ese pecado que hay en el corazón. Y puede ser bien con inmoralidad sexual, como estaba pasando con algunos, como también en otros, en el simple hecho de que querían contender y de cierta manera tener cierta superioridad sobre los demás. ¿Quieres saber cómo está tu vida espiritual? Mira cómo está tu relación con la iglesia de Cristo. Eso es inevitable, aunque a algunos les moleste. Es la realidad, punto. Es la realidad. Qué bueno es saber, hermanos, que hay gracia en Jesucristo para tratar a uno de los creyentes más desviados como hijos. Y esta es una última cosita que quiero que consideremos. Me bendice de este primer capítulo. De pronto ahorita tú puedes evaluar tu vida y decir, no, definitivamente soy un fracaso.
Pero si tú eres un creyente no debes pensar así, ¿sabes? Sí, somos fracaso definitivamente, pero hay uno que es nuestro Señor. No debes echarte a la pena. No debes echarte a la pena. Recuerda que el Señor por medio de Pablo llamó a los corintios, siendo una iglesia tan desviada, los llamó todavía como hijos, iglesia de Dios. Hay personas que a veces dentro de la misma iglesia, porque ven disputas o porque ven problemas dentro de la misma congregación, dicen, no, eso ya no es una iglesia. Y se apresuran, ¿no es cierto? Uy, no, eso se lo llevó el diablo, dicen. Casi que dicen eso. ¿Por qué te atreves a hacer eso? Si ni siquiera Pablo se atrevió a una iglesia donde incluso miembros de la congregación se estaban dando la posibilidad de tener relaciones ilícitas, pecaminosas, con prostitutas, incluso eso lo vamos a llegar a ver. Y no que Dios aceptara eso porque Él los estaba reprendiendo, pero todavía Él dice, son iglesia de Dios. Y hay testimonio de que ustedes pueden esperar a Cristo con confianza. ¡Qué bendición tan grande! Cuando termine una predicación, nunca te eches a la pena. No, definitivamente yo no puedo. No, tú no puedes, pero hay gracia en Cristo para que tu vida cambie. Y si tú no eres cristiano, quiero decirte que tienes que entrar por la puerta, es Jesucristo, para que Él te una a la iglesia del Señor y puedas vivir estas bendiciones y puedas recordar todo lo que Dios te dé. Y a los que somos creyentes, que somos la mayoría acá, los hijos de Dios, les recuerdo, hermanos, qué importante es recordar que nosotros no estamos en esta vida, en este sendero, por nuestras obras y virtudes, sino por la gracia de Jesús, por sus virtudes. Podemos estar muy mal y, hermanos, ¿saben qué? Repudiemos el pecado en nuestra vida, repudiémoslo. Pero también recordemos que sin Él, sin su gracia, nada podemos hacer. Qué bueno es que Pablo comienza su epístola no diciendo de una vez, vengan, es que definitivamente yo tengo que decirles 3, 4 cosas y me van a escuchar. Sino que él comienza su epístola diciéndole, hermanos, amados, iglesia de Dios, me asombro de los dones que tienen. Qué bendición que ustedes puedan tener confianza en que Jesucristo cuando regrese los encontrará aprobados, solo por su gracia. El gran mensaje del 1 Corintios capítulo 1 es la unidad y el tener cuidado con las divisiones en la iglesia. Hermanos, esto no fue un mensaje para una iglesia en Grecia hace 2000 años, sino es el mensaje para la iglesia en el Verbenal, en el año 2019. Para ti que eres parte de esta congregación, para ti que eres miembro, para ti que asistes y estás pensando en hacerte miembro. Ese es el mensaje, unámonos. No permitamos las divisiones, nada lo justifican y busquemos la única razón. Búsquele el pelo al gato, cualquier cosa para dividirse de los demás. No me gusta cómo se peina, no me gusta cómo se ve, no me gusta cómo habla. Claro, todo eso son razones carnales y diabólicas, pero hay una razón para unirnos en amor. Se llama la cruz de Jesucristo. Que sea una realidad en nuestras vidas.